Finalmente el Señor aquí, 1 Juan 2:19 nos muestra eso, ¿no? Los que ya no están, pues no son de nosotros. Si no, aquí estarían, ¿no? Habrían permanecido, hubieran permanecido aquí. Porque el Señor es quien nos muestra en dónde debemos estar. Dios no es un Dios de confusión. No nos va a decir primero una cosa y luego va a decir, ay, ¿qué crees? Me equivoqué, ¿no? Sí, te confirmé que era tu iglesia, pero después ya no, creo que me equivoqué. Si el Señor nos confirma por medio de la oración y nos indica cuál es nuestra iglesia, entonces, ¿a poco se va a equivocar el Señor? No, ¿qué crees? Yo creo que el Señor se equivocó y no era aquí. No, más bien, el Señor no se equivoca, ¿no? Por eso dice Juan, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? No todos los que se congregan, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Muchas veces, incluso no todos son salvos, ¿no? Desafortunadamente. Muchos están en las iglesias, pero no son realmente de nosotros, ¿no? Dice. Si alguien se va, ¿a poco el que se equivocó es el Señor? No, ¿verdad? El que se equivocó es la persona. El Señor no se puede equivocar, ¿sí? Quizá no le había confirmado que esa era su iglesia, ¿no? Porque si decimos, el Señor me confirmó que esta era mi iglesia, y después decimos, no, siempre no era, estamos haciendo al Señor entonces mentiroso, ¿no? Sí. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? De repente con muchos hermanos a lo largo de todo mi caminar, cuando veo que andan de una iglesia a otra y van cambiando por situaciones que en verdad uno dice, ¿de veras? O sea, entonces, ¿no es tu amor hacia el Señor? Cualquier cosita, ¿no? Se lleva el ánimo. Cualquier cosita se lleva tu gozo. Te hace enojar y te vas. Pues no. Nosotros somos los que más bien no oramos y no tenemos una relación tan estrecha con Dios para que no haya manera de que pues, escuchemos cosas equivocadas, ¿no? Que escuchemos otras voces y seamos confundidos. Más bien, quien dice, no, yo oré y el Señor me confirmó que era esta iglesia, pues no escuchó la voz del Señor, ¿no? Porque el Señor no se hubiera equivocado. ¿Están de acuerdo? ¿A poco el Señor, híjole, ¿qué crees? Te engañé, ¿no? Te la creíste, ¿no? Te la creíste. Si era, no era. Yo te quería en otro lado. No. El Señor nos confirma y nos pone ahí. Por eso es que debemos de tener esa relación tan estrecha para no ser confundidos, ¿no? Para saber que realmente Él nos confirma en dónde debemos estar. Porque es Él el que va añadiendo a cada uno de nosotros a la iglesia. Él es el que nos va trayendo. No somos realmente ni el pastor, ni ningún otro de los hermanos, ni nadie de nosotros somos los que añadimos gente a la iglesia. Es el Señor. Lo dice su palabra, ahora sí, en Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? ¿Quién dice? El Señor, ¿no? ¿Sí? El que añadía a los que habían de ser salvos, ¿sí? Era muy claro quiénes sí eran de la iglesia, ¿no? Quienes sí eran salvos porque habían sido añadidos por el Señor, porque tenían todo en común y perseveraban, dice, unánimes en ciertas actividades, ¿no? Hacían cosas juntos, vivían juntos, tenían todo en común. Fíjate, vamos a leer lo que dice Lucas completo sobre la vida de los primeros cristianos. Vayamos a Hechos, por favor. Abre tu Biblia, Hechos 2, 43 al 47. Así es. ¿Sí? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así es. Aquí lo dice, ¿no? Todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos, ¿no? Y tenían en común todas las cosas. No dice solo algunas cosas, ¿no? O solo estaban juntos con los hermanos que les caían bien,
o solo con algunos, ¿no? No, dice, ¿qué dice? Repítelo conmigo. Todos los que habían creído estaban juntos y todas las cosas. Así es. Y continúa diciendo en el 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. ¿Se dan cuenta? Perseverando unánimes. O sea, en un mismo ánimo, ¿no? Eso es unánime, un mismo ánimo, un mismo sentir, no con su propio sentir cada quien, ¿no? O cada quien dependiendo de su punto de vista o de su propio juicio con respecto a los demás, ¿no? A los otros hermanos. No, yo con este hermano, no, mejor no. Yo con este otro, sí. Con este otro, no, a este ni le hablo. Este otro no me cae bien. Este otro, uy, no, se ve que es bien pecador. Yo con él no me voy a manchar. No. Dice aquí, perseverando unánimes cada día en el templo, ¿no? Sí. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y corazón sencillo, ¿no? Sencillez de corazón. No altivez. Perseverando es una palabra, amado, que implica constancia, permanencia, precisamente, ¿no? Permanecer, aguantar, ¿no? Las sacudidas, aguantar los aguces, ¿no? El hierro con hierro que dice la palabra, se aguza, ¿no? Unos a otros. Sabemos que entre nosotros, pues sí, vamos a tener diferencias. Cada uno trae un trasfondo diferente, tanto cultural, social, quizá de otras iglesias, pero finalmente el Señor así nos quiere. Precisamente nos está puliendo unos a otros, ¿no? Juntitos así, juntitos, perseverando, manteniéndonos como unánimes, dice, cada día en el templo, haciendo, ¿qué más? Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso sí debió haber estado bien complicado, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor vernos aquí una, 2 horas juntos, a después ya estar, imagínense cómo permanecían ellos en las casas comiendo. De ahí venían sin infinidad de cosas, ¿no? Recuerden que a los discípulos les pasó cuando empezaban a tener murmuración, ¿no? Porque decían, a las viudas de los hebreos las atienden primero, ¿no? Las atienden con más diligencia porque son hebreos. Y a las de nosotros los griegos ni siquiera. Empezaba la gente ahí en el servicio, amado, te puedo decir que es donde te das cuenta realmente, donde sale de nosotros, ¿no? Lo que hay en verdad, ¿verdad? ¿te fijaste cómo ni me saludó, ¿no? Ya se molestó, ¿no? Seguramente pues porque es su casa, ¿no? Todas esas cosas son precisamente las que el Señor quiere que se vivan, ¿no? Imagínate, diario comiendo, es donde sale, ¿no? Oye, ya te serviste la salsa completa y ni me dejaste, ¿no? O sea, oye, yo quería ese pan, ya llevas como 10, ¿no? Y ves, todavía faltan los demás. Y en verdad, esas cosas suceden. Y el partir el pan es algo bien importante. Sabemos que el Señor Jesús lo hacía constantemente, ¿no? Partiendo el pan en las casas, porque comiendo es el momento más íntimo. Es en el que todo mundo está contento, se relaja, y es donde también sabemos que el enemigo entra a murmurar, ¿no? A hablar, a decir, mira cómo come aquel, míralo, ¿no? Mira, ni trajo nada. Mira, ¿no? ¿Saben? ¿Se dan cuenta? Ese tipo de cosas son las que el Señor permite cuando estamos así unidos, juntos. Entonces por eso me imagino, híjole, qué difícil debió haber sido esa época de la iglesia, ¿no? Pero era hermosa porque estaba ahí el Señor, estaba Él añadiendo y estaban creciendo de una manera increíble, ¿eh? No es así, a lo mejor como nosotros ahorita, no. Ahí llegaban, al grado de que, fíjense, vamos a ver qué más dice. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero también en una parte que decía que hasta vendían sus casas y sus pertenencias, ¿no?
sus bienes. Dices, híjole, eso está más difícil, ¿no? Que hoy dijéramos, ¿saben qué? Tenemos que vender nuestras casas porque tenemos que alimentar a todos nuestros hermanos, a las viudas. En esa época recordemos que ¿qué estaba pasando? A muchos los mataban, ¿no? Al que le decían, ¿eres cristiano? Al Coliseo, a los leones, a ser crucificados. Los quemaban incluso, los endechaban y los encendían. Y con eso alumbraban Roma, con los cuerpos de los cristianos. Entonces imagínense cuántos niños y huérfanos y cuántas viudas había. Por eso había esa necesidad. Hoy, como lo decíamos hace rato, no tenemos esa situación. El Señor ha tenido a bien guardarnos. Estamos en un tiempo de gracia donde no tenemos persecución como la que hablábamos en Veracruz, como la que hablábamos en otros países. ¿De dónde era, Gaby, del video que compartiste? ¿De dónde era el video que compartiste? Esta persona dice que estaba en las fronteras de Siberia, ¿no? Por lo de la nieve y el frío. Pero no recuerdo si era Turquía. Turquía. Era de Turquía, ¿no? Todavía hay lugares donde está prohibido, lo sabemos, ¿no? El Evangelio, las Biblias ni siquiera las pueden ver. No te pueden ver que traigas una Biblia, no te pueden escuchar alabando. Alaban quedito. Veracruz, la Sierra, 100 iglesias evangélicas cerraron, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Entonces, hoy nosotros no tenemos que pasar por eso, ¿no? Hoy, quizá nuestra ofrenda, ¿sí? Es solamente, dice, pues para ayudar a los santos y las necesidades, ¿no? De los que estamos, de los que podemos proveer. Pero antes, incluso tenían que vender todo, ¿no? Vendían todo y lo entregaban para poder sostener a la iglesia. Hoy no, hoy tenemos algo que el Señor pues nos ha dado libertad. Hoy estamos bajo la gracia del Señor y nos sigue permitiendo estar juntos. Y lo único que tenemos que hacer es, amados, hacerlo con gozo. No tenemos esas persecuciones, no tenemos todas las cosas que ellos padecían y que hoy lo veíamos. Hay gente que sigue padeciendo. Hoy con gozo debemos de estar en un mismo sentir, ¿no? No cada quien dependiendo de su punto de vista o su propio juicio, ¿no? Lo que dice el Señor es, permanezcan, ¿no? Permanecían. Pero muchas veces, amado, hay hermanos, como les decía, que pues finalmente cualquier cosa deja salir, que no hay en su corazón realmente esa sencillez de la que habla aquí. No comen con alegría con los demás, ¿no? No conviven con alegría con los demás, desafortunadamente, ¿no? Y simplemente esos hermanos que no son parte del cuerpo de Cristo, pues quizá no habían sido traídos por el Señor, ¿no? Ellos de alguna manera creyeron, ¿no? Pero pues no fue el Señor, porque si no, entonces no pasaría esto. El Señor es quien añade a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Y si te trajo en verdad el Señor, amado, yo te lo digo, es porque dice, habías de ser salvo, ¿no? A los que añadía el Señor es porque habían de ser salvos. Él te eligió, Él te puso en el lugar correcto. Esa es la confianza que debemos de tener. Señor, tú ponme en el lugar que tú quieres que esté. Tú ponme, Señor, donde yo voy a encontrarte a ti, donde voy a tener esa salvación. Al andar cambiando de iglesias o querer encargar a las ovejas, ¿no? En otro redil, en otro rebaño, dice, pues mostramos que hay algo que no es bíblico, ¿no? Porque el Señor es quien nos indica en dónde debemos permanecer, no nosotros. Y algunos dicen, pero no me gusta que el pastor me llame la atención, ¿no? No me gusta estar bajo autoridad, no me gusta que me digas, ¿no?, qué tengo que hacer, no me gusta que me insistas que me tengo que discipular. No, ¿sabes qué? Yo no me gusta convivir más que con los hermanos que me caen bien, ¿no? Los que sí son buena onda, ¿no? Con los que me llevo bien. O no me gusta que el pastor a todos nos trate por igual. O sea, imagínense. Hay quien quiere tener un trato especial, ¿no? Dices que tú a mí
me deberías de dar preferencia porque tú y yo somos amigos. Sí, claro, o sea, somos amigos, ¿no? Todos. Pero además, pues primeramente, antes de ser amigos, pues yo soy el pastor, ¿no? Y yo tengo que tratar a todos por igual y no hacer acepción de personas, ¿no? Dice el Señor, no hagáis acepción de personas. No puede ser que porque contigo me llevo mejor, bueno, pues a ti te paso ciertas cosas, ¿no? O no le digas. Lo que platicamos alguna vez. Hay iglesias donde dicen, no, es que ese hermano es el que más diezma, ¿no? No, pues no le digas nada porque se vaya a ir. Ni hablar, ¿no? Si el hermano está en una falla, yo se lo tengo que decir, o cualquiera de nosotros, hermano, no debes de ser así, estás haciendo esto y el Señor no manda esto, porque si no, como dice Pablo, la sangre de ellos es sobre nosotros, ¿eh? Cuando no le decimos al hermano y decimos, bueno, pues allá él, es su bronca, la sangre de él puede ser sobre nosotros. El Señor nos puede decir, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le hiciste ver lo que estaba mal? ¿No? Seguía caminando como si nada, ¿no? Buscando tener concesiones, y no puede ser así, ¿no? El pastor debe de tratar a todos por igual, mostrarle a cada quien lo que debe hacer con ciertas actitudes, de acuerdo con lo que nos indica la palabra de Dios, ¿no? No hay de otra. El pastor debe de ser imparcial, ¿sí? Tratar a todos igual. Los que piensan así, los que creen que deben de tener concesiones y preferencias, ¿qué crees que pasa? Tarde o temprano terminan viendo su realidad. Es como si se vieran en un espejo y se excluyen a sí mismos. Ellos empiezan a excluir de la iglesia, ¿sí? Comienzan a murmurar con los demás y terminan saliendo de la iglesia para mostrar que no todos son de nosotros, como dice Juan, ¿no? Ahí es donde te das cuenta. Dices, esas actitudes los llevan precisamente a excluirse, solitos, porque nadie los saca. Yo, gracias a Dios, no he tenido la necesidad, como lo hizo Pablo en algún momento en la iglesia, ¿no? De tener que decirle a algunos, los entrego a Satanás, ¿no? A estos sí ya, no, gracias a Dios, no. La gente solita, pues los que no son, se han ido solos, ¿no? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque sabemos que así ha pasado aquí también, ¿no? No estamos excluidos de lo que sucede en muchas iglesias, ¿no? Muchos han salido y pues esos que han salido tienen en común el mismo sentir, curiosamente. Ahí sí son unánimes, pero no en lo correcto, ¿no? No en estar con la iglesia, sino no perseveran unánimes, sino que comparten entre ellos las mismas diferencias, ¿sí? Y se unen para murmurar, y después esas murmuraciones, sin darse cuenta, se los llevan y se dan cuenta que no eran de aquí, ¿sí? Entonces, yo te diría, amado, cuidemos mucho eso. Si en algún momento no arde nuestro corazón por estar juntos, revisemos y pidámosle al Señor, Señor, ayúdame, ¿no? Señor, dame el amor por mis hermanos. Señor, dame el gozo por estar unánime, por perseverar, ¿no? Por no apartarme, por estar siempre juntos. Y muchos me preguntarán, ¿y por qué sucede esto, pastor, no? Porque hay quienes pueden estar por algún tiempo, parecer que son hermanos, que pertenecen a la iglesia y después apagarse y salir. ¿Por qué sucede esto, no? ¿Por qué pasa todo esto? Pues precisamente en este pasaje de Lucas lo vamos a ver por medio de la parábola en la que nuestro Señor Jesucristo nos habla de un sembrador que salió a sembrar su semilla y después dice que se presentan varias circunstancias que van a dejar ver qué sucedió con esa semilla sembrada. Acompáñame a verlo. Vamos a la parábola del sembrador en Lucas 8. Vamos a revisar del 4 al 15. ¿Ok? ¿Quién lo quiere leer? Luz, que está cerca para que se escuche bien para los hermanos, si gustas. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla,
y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ok, luego el 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ok. ¿Quién lee 8 y 9? Y otra parte, 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, Oiga, ok. Hasta aquí vemos, aquí el Señor en estos primeros versículos, ¿sí? Hasta el 8, explica precisamente la parábola, ¿no? La parábola del sembrador. Explica toda la parábola. ¿Y cómo termina? Con una aseveración, ¿no? Que usaba muchas veces el Señor Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos deja ver esta aseveración que usa el Señor Jesús? Pues lo que nos deja ver es que era algo muy importante, ¿no? Cuando el Señor decía eso, el que tenga oídos para oír, oiga, es porque era algo de vital importancia. Un mensaje que debía de ser considerado y escuchado con mucha atención por los oyentes, ¿no? De manera implícita, yo te diría que el Señor está diciendo: pongan mucha atención a esta parábola, porque es de gran interés para ustedes y absolutamente necesitan escucharlo, ¿no? Es así. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quién tiene oídos? ¿Todos? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que haya salido sin oídos? ¿No? A lo mejor no me he dado cuenta y por eso a lo mejor luego no me hacen caso, ¿no? Todos tenemos oídos, ¿no? Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? A lo mejor alguien me va a decir: pastor, es que no es que yo sea eso, es que soy sorda, ¿no? Y no me habla con señas, ¿no? O sea, bueno, tendríamos que traer un traductor, ¿no? De los que usan ahí en los debates, ¿no? Muy bien. Bueno, yo te quiero decir que esta parábola, amado, en especial es más compleja que algunas de las que el Señor había dado anteriormente, porque en esta hay 4 distintas situaciones que los discípulos, precisamente al momento de escuchar, por eso decidieron preguntarle al Señor Jesús: ¿qué significa esta parábola? ¿No? Y que precisamente esta pregunta es la que le da el tema, ¿no? El título a nuestra prédica, ¿no? ¿Qué significa esta parábola? Dijeron los discípulos, ¿no? Estos discípulos, pues, que vemos deseosos de tratar de entender completamente el mensaje de nuestro Señor, y fue lo que le pidieron, ¿no? Que les explicara. Y el Señor aquí lo dice. Vamos al 9. Ahora sí, vamos a la parte de la explicación. Quien guste. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se dan cuenta? Jesús les deja ver que el entendimiento de las parábolas es una cuestión espiritual, ¿sí? Y viene a ser como un regalo de Dios a los que escuchan su palabra, ¿no? Pues les dice: a vosotros os es dado conocer, ¿sí? Dado, sabemos que es pues como regalado, ¿no? Obsequiado. A ustedes les doy ese privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, dice. Pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Había parábolas como esta, que los mismos discípulos le dijeron: Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? En las cuales, pues no se entendía perfectamente. Y lo podemos ver, ¿no? El Señor habla, de repente les empieza a decir de un sembrador que salió a sembrar sus semillas, ¿no? Y algunas cayeron, ¿no? Al lado, unas cayeron sobre las rocas, otras, ¿sí? Pone 4 situaciones en las cuales seguramente si tú la escuchas nada más así, hoy nosotros pues tenemos el privilegio de que conocemos ya la palabra, pero imagínense en vivo, en el momento, lo escuchan los discípulos y dijeron, seguramente se empezaron a codear, ¿no? Así de, ¿entendiste? ¿No?
¿Qué quiere decir, no? ¿Por qué nos habla ahorita de que echaron semillas, de que llegaron las aves y algunas se las comieron, de que otras cayeron en espinos? ¿De qué habla, no? Entonces, seguramente por eso en ese momento, no dice quién, pero seguramente ha de haber sido Pedro, me lo imagino, ¿no? Ya saben que Pedro era así como el que siempre era el más audaz, ¿no? Es el que le ha de haber dicho: ¿qué significa esta parábola, no, Señor? ¿Qué significa? Explícate. En este caso, yo te diría, los discípulos son un ejemplo de esto que te hablaba, de que a algunos el Señor les ha dado el entendimiento, ha dado ese don espiritual para poder entender, ¿sí? Son ellos a quienes el Señor eligió, ¿no? Para revelarle precisamente estos misterios del reino de Dios. Algo que anteriormente, ¿qué creen? Ya le había sido dado a Isaías, ¿no? Al pueblo de Israel por medio de los profetas, por medio del profeta Isaías, el Señor ya les había hablado a esa generación que había gozado de conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? ¿Sí? Los judíos la conocían muy bien, estudiaban la ley y los profetas, ¿no? Y la memorizaban, pero la conocían exteriormente, nada más casi por encimita, ¿sí? Pero en su corazón internamente, el corazón se había cerrado a la palabra, desafortunadamente, ¿no? Lo vemos principalmente en los fariseos. Conocían muy bien la palabra, pero su corazón no la dejaba entrar. Por eso se quedaba solo así, superficial. Nada más la cumplían de manera superficial, pero su corazón no lo hacía, ¿sí? De la misma manera que Dios mandó al profeta Isaías, también mandó a Jesús a los judíos como una oportunidad final. Les estaba dando una última oportunidad para que respondieran, que su corazón se abriera. Pero ¿sabemos qué? Que no fue así, ¿no? Muchos de ellos lo rechazaron y no le recibieron, ¿no? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿no? Lo sabemos. Y por eso Jesús menciona que les hablaba, ¿cómo? En parábolas, ¿no? Él sabía perfectamente quiénes, ¿no? No lo iban a recibir. ¿Quiénes no tenían el corazón dispuesto para recibir esa palabra? Por eso dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, ¿no? Ese regalo tan grande, ese don que nos da a nosotros de entender, ese regalo de gracia y amor que ellos no aceptaron, amado, es el que hoy nosotros sí tenemos el privilegio precisamente de recibir, ¿no? Por la gracia de Dios, que Él permitió que fuera extendido este mensaje del Evangelio a los gentiles de todas las naciones, es que hoy nosotros tenemos esa oportunidad de leer y además de entender, ¿no? De entender. El Señor Jesús, a continuación, vamos a ver cómo explica esta situación. Dice cómo muchos, aunque reciben la palabra de Dios, no la entienden y no creen. Y muchos otros, aunque por un tiempo están gozosos en la palabra y los podemos ver con nosotros, cuando llega la tentación, se apartan, como los hermanos de los que nos preguntábamos hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué ya no están? ¿Por qué ya no se congregan? ¿Por qué no permanecieron? Vamos a ver qué nos explica el Señor. Y lo dice en el 11, dice, esta es pues la parábola. Y explica precisamente lo primero. La semilla es la palabra de Dios. Ahí como que se encendieron los reflectores, ¿no? Les había enseñado la parábola y no sabían el por qué salió y que las semillas, ¿no? Y cuando les dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces empiezas a entender, ¿no? Ya sé. Entonces a lo que se refiere de que salió a regar semillas es a predicar, ¿no? A hablar la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, les dice el Señor Jesús. Mucha claridad les da en el primer versículo. Y luego, el 12, ¿qué dice? Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Así para es. que no crean y se salven.
para que no crean y se salven, ¿no? Aquí hay un primer tipo de oyente, ¿no? Le puse aquí, si me lo permites, los voy a dividir para entender bien el mensaje, estas 4 situaciones, en los oyentes tipo A, ¿sale? El oyente tipo A son estos en los que estaban junto al camino, oyen la palabra, pero luego viene el diablo y ¿qué creen? La quita de su corazón, la arrebata, ¿no? Es como si la arrebatara la palabra para que no crean y no se salven. Luego, ¿qué dice el 13? Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos les vamos a poner oyentes B, ¿no? Los oyentes tipo B, ¿sale? Los que cayeron sobre piedra la palabra, ¿no? Aunque habiendo oído, sí oyeron, dice, reciben con gozo, esos que vemos que avivados, ¿no? De sí, qué bonito estuvo el mensaje, me encanta, pero que después de algún tiempo, ¿sí? No tienen raíces, dice, no echaron raíces profundas, entonces cualquier viento se los lleva, ¿no? El tiempo de la prueba, cuando vienen las tempestades, cuando vienen los fuertes vientos, ¿qué crees? Se apartan, ¿no? Se los llevan. Estos van a ser oyentes tipo B. Y ahora vamos al 14, por favor. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y no llevan fruto. Estos vamos a ponerlos como oyentes tipo C, ¿sale? Los que caen entre espinos, que la palabra cae entre espinos, sí oyen, pero yéndose son ahogados, dice, por afanes y riquezas, ¿no? Y los placeres de la vida. Y estos no llevan fruto. Al final, eso no les permite dar fruto. ¿Y el 15? Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con su perseverancia. Con perseverancia, así es. Estos, por último, serán los oyentes tipo D. Híjole, estos son los que anhelamos ser, ¿no? Que nos toque el D. Es como ahorita, a ver, vamos a poner calificaciones, ¿no? No, yo quiero el D, no, que no sea A. Es como reprobado, ¿no? A, B y C, si se fijan, los 3 no llevan fruto. El enemigo, los arranca, se los lleva. Pero los D, ¿qué dice? Dan fruto con perseverancia. Señor, que seamos esos, ¿no? Ok, entonces vemos que el Señor explica 4 situaciones para cada tipo de personas que escuchan su palabra. Vamos a empezar con los oyentes A. No, si quieres adelántate, Luz. A, B, C, D. Ahí está, oyentes A, ¿sale? Son los oyentes que escuchan bien la palabra en su corazón, pero después la palabra es quitada de su corazón y como resultado no creen ni se salvan, ¿no? Lo que dice. De manera lastimosa, esto que sucede no es algo que suceda así como por casualidad, ¿no? No es así de, pues a ver, algunos, pues les cayó ni modo, pobres, ¿no? No les tocó, no cayó en buena tierra la semilla, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que intervienen poderes espirituales oscuros, ¿no? ¿Quién dice? Satanás, ¿no? Llega, dice, el diablo, viene el diablo y les arrebata, ¿no? Les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Como el ladrón que es Satanás, ¿qué hace? Roba, arrebata, quita, ¿no? Esa palabra de los corazones. Y estos, desafortunadamente, ni creen y no se salvan, ¿no? Lo vemos acompáñame, 2 Corintios 4:4. Fíjense, ¿qué dice 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz y del evangelio de la luz del evangelio, ¿no? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? En estos son de los que está hablando el Señor Jesús, ¿no? Y Pablo se lo dice a la iglesia de Corintio, en los cuales el Dios de este siglo
Pero si te fijas bien, es Dios con D minúscula, ¿no? ¿Quién es el Dios de este siglo? Con D minúscula. Satanás, ¿no? Satanás, ahí está. Es el diablo el que ciega el entendimiento de los incrédulos. Los que no creen es porque son cegados por Satanás, dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, sabemos que esa es la labor del enemigo, ¿no? ¿A qué vino el enemigo? A matar, a robar y a destruir, ¿no? Juan 10:10 nos lo dice. Veamos qué dice Juan 10:10. Ahí es muy claro, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. El enemigo que es ladrón, desafortunadamente, en este tipo de personas, sí lo logra, ¿no? Su objetivo de hurtar, de matar y destruir, ¿qué creen? Ahí sí lo logran este tipo de personas. Él viene a eso. Ese es su objetivo, ¿no? Eso es para lo que Él vive. Pero el Señor Jesús, para los que creen, ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, amado. Hermosa promesa, ¿no? Para quienes creemos en el Señor Jesús, a quienes el Señor Jesús ha venido a rescatar. Esa es la promesa que nosotros, amado, debemos apropiar. No que busquemos no ser de esos, ¿no? Que somos arrebatados, que nos quite nada el enemigo, sino que nosotros nos aferremos a esa promesa del Señor, que Él ha venido a rescatarnos, a traernos vida. Y no nada más dice vida, nada más, ¿no? Y que la tengan en abundancia. Él nos promete una vida abundante. Muy bien. Vayamos a los oyentes B. Dice, los oyentes B, pues este segundo tipo de persona, amado, muestran que reciben la palabra con gozo, ¿no? Dice aquí, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero ¿qué crees? Solo cae superficialmente, así, al grado que no alcanzan a echar raíces, porque su fe solo es temporal. Es una fe que de repente se ve, ¿no? Está gozoso, mira, estoy con gozo, me encanta estar en la iglesia, me encanta alabar, pero solamente es temporal. Cuando es necesario mostrar que han muerto a sí mismos, porque sabemos que va a venir la prueba, que va a venir Satanás a querer, ¿no? Cuando llega así a querer arrancar, a querer quitar, ¿qué crees? En ese momento ya no están dispuestos a sufrir por Cristo. En la prueba se desinflan, ¿no? Cuando el Señor les pide que se nieguen a sí mismos y tomen su cruz, ¿qué crees que pasa? ¿Yo? Así como de, ¿a mí? ¿Me hablas a mí? Sí, tú, el que está gozoso, el que está ahí, ¿no? Estás muy feliz. Ahora, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No, en ese momento dicen, no, eso ya no me gustó. No, de eso se trata. Ay, no, a mí me dijeron que aquí yo venía a venir de gloria en gloria y victoria en victoria, nada más, ¿no? Cuando a mí nadie me platicó que iba a haber problemas, ¿no? A mí me dijeron que aquí nada más había milagros y cosas buenas. Sabemos que hay mucho evangelio de ese tipo, ¿no? La palabra que se predica, el evangelio de la prosperidad, en la cual solamente vas a recibir coches, vas a recibir casas, vas a recibir felicidad, Y sabemos que el Señor Jesús no habló nada más de eso. Sí que aquí lo acabamos de ver, de una vida abundante, pero no una vida abundante nada más de cosas materiales, ¿no? Una vida espiritualmente que abunde, ¿sí? Pero aquí, pues estas personas, cuando pasa eso, ¿qué crees? Se desaniman en el tiempo de la tentación y se apartan. Lucas 9:23, fíjense, más adelante lo vamos a ver, me adelanto unos capítulos a Lucas 9:23, ¿qué dice? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está, palabras del Señor Jesús. Estos creyentes, cuando escuchan esto, como les decía, ya no les gusta.
es donde desafortunadamente yo te diría se encuentra la mayoría de los que comienzan a asistir a una congregación, ¿no? Reciben, gozan la palabra, incluso como les digo, los podemos ver muy avivados, alabando a Dios, constantes por un tiempo, pero cuando viene la prueba, la zarandeada de Satanás, como esa zarandeada que sabemos que le dijo a Pedro, ¿no? Y a los discípulos, ¿recuerdan? Que vendría. El Señor nunca dijo no, le dijo a Pedro que iba a ser, ¿qué? Satanás os ha pedido. Vamos, Lucas 22, me adelanto a otros más. Lucas 22, 31, ¿no? Esa zarandeada es la que deja ver los verdaderos frutos del corazón, ¿no? Y al no tener raíces, ¿qué dice? Este tipo, los de oyente, pues no hay frutos y terminan apartándose, ¿no? Aquí está, como el Señor Jesús en ningún momento nada más nos dijo que íbamos a estar bien, ¿no? ¿Qué dice Lucas 22, 31? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Ahí está, amén. El Señor se lo dijo, ¿no? A Pedro, ¿recuerdan? Después de la última cena, cuando Pedro estaba diciendo, no, Señor, yo te voy a seguir hasta el final, ¿no? Y dice, híjole. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la palabra os, recordemos que es plural. O sea, no le dijo a Pedro, te ha pedido, ¿no? Os, porque estaban en presencia los discípulos. O sea, os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? Esta zarandeada, amado, no necesariamente es con grandes pruebas, ¿eh? No es así necesariamente como la de Job, no es como las grandes pruebas que vemos, ¿no? En algunos hombres. A veces es una zarandeada nada más así como un empujoncito, ¿sí? Tan sutil, ¿sí? Es la obra del enemigo que solo necesita susurrarles a algunos una pequeña mentirita, sembrar una pequeña duda, ¿sí? Y con eso, ¿qué crees? Con tantita discordia que siembre con algún hermano, o incluso algún sentimiento que siembre el enemigo contra sus líderes, ¿no? Contra los ministros de alabanza, contra sus pastores. Con eso es suficiente para arrancarlos. Fíjense, ¿qué tan poquita raíz debe de tener algo, ¿no? Una planta, para que apenas un viento, así, un soplidito, que abran la puerta y se caiga, ¿no? Como yo les diría, si pones un florero en la entrada de tu casa, ¿no? De esos pues sin raíz, ¿no? Es un florero nada más para meter la flor, ya sea natural o sea de las de artificiales, con un ventarroncito así, ¿no? Se cae, pues porque no está plantada. Es lógico, ¿no? Se va a caer. Así son este tipo de oyentes, como de cristal, ¿no? Así, apenas, ¿no? Sin raíces, ¿no? O a lo mejor tienen una raicita, que entonces llega el enemigo y cualquier cosita los aleja. No es necesario ni siquiera un gran viento o un huracán para que estos creyentes sean arrancados, ¿no? Para que este tipo de oyente sea arrancado. ¿Han visto alguna vez las imágenes, o alguien haya estado a lo mejor en un huracán, donde las palmeras casi pegan al piso, ¿eh? O sea, están así, es tanto el viento y el poder del viento, que las palmeras se doblan así, pero no las arranca, ¿no? No las arranca, se mantienen, porque su raíz, ¿qué creen? En algunas especies es más larga que el mismo tamaño de la palmera. O sea, tú puedes ver la palmera a lo mejor de 10 metros, pero hacia abajo hay como 20. O sea, tienen una raíz más larga que su mismo tamaño exterior. Pues entonces, por eso, imagínense, vienen los fuertes vientos y hasta huracanes y muchas no se caen. Algunas sí, vemos que algunas pasan y se salen, pero son las más chiquitas. Pero las grandes, las que vemos, incluso por ahí alguna vez en la Costa Grande, de Acapulco a Ixtapa, si te vas hay muchas palmeras así, formadas, y están como dobladas todas, porque el viento les está pegando y pues las mantiene así, y así ya se quedaron como inclinadas, pero no se caen. O sea, están inclinadas, pero no las tira el viento. Ese tipo de raíz es el que nosotros, yo te diría, debemos de tener, ¿no? Para que vengan los fuertes vientos,
los huracanes, lo que el Señor en algún momento decida. Le ponle silencio, Fray, al que nos está haciendo. ¿Sí? A ver, ahí estás ya. Entonces, para hacer debemos de tener esa raíz, pedirle al Señor que nos dé esa raíz, para no ser ese tipo de oyentes, ¿no? Los ve, a los que no les sucede así. Apenas llega un pequeño soplido, así del enemigo, y ya se cayeron, son derribados, ¿no? Sí. Ese tipo de oyente, pues, no tiene raíces. Tipo de oyente C. Vamos al tipo C. Este tipo de personas que dice el Señor que la semilla cayó entre espinas, son los que nunca dejaron las cosas y pasiones del mundo. Dice que son los que oyen, o sea que sí reciben bien la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, sí están ahí, ¿no? A lo mejor, pero no dan fruto. Es como dices, pues un árbol que está ahí plantado que se supone que debe dar limones. Aquí vean qué bonitos limones tiene, ¿no? Pero imagínense que fuera un limón y no de limones. Pues ¿Se refiere a que no comparten? ¿Mande? Que no comparten la palabra. Es parte, uno de los frutos, por ejemplo, es compartir la palabra. Ese es un fruto que el Señor desea que se genere en nosotros, ¿no? Pero aún peor, estos son ahogados, dice, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Es decir, como algunos dicen, hay algunos teólogos que dicen son creyentes carnales, ¿no? Lo cual yo te diría, pues más bien yo no diría que son creyentes carnales, más bien, pues si son carnales es porque pues no tienen al Espíritu, ¿no? O sea, que siguen viviendo como vivían en su antigua naturaleza, siguen participando de los placeres del mundo, siguen bebiendo, siguen fornicando, siguen adulterando, pero dicen que creen, ¿no? Y van a la iglesia y alaban y conviven, pero siguen viviendo mal, siguen con los afanes, siguen deseando riquezas y cosas que Satanás ha ofrecido precisamente al mundo, ¿no? Sabemos que el mundo está bajo el maligno, ¿no? Y que esas cosas son las que él ofrece para que no vayamos, ¿no? Y precisamente no den fruto, ¿sí? Entonces, estas personas, amados, parecen ir bien, escuchan bien la palabra, o sea, parece que van avanzando, incluso permanecen más tiempo que los del tipo B, ¿no? Los que sí de repente cuando viene la prueba se los llevan. No, estos están más tiempo, pero esa semilla que quedó sembrada no da fruto, no da fruto. Uno de esas, como bien dices, Luz, es ver si son los que no comparten lo que alguna vez les había dicho los cristianos de la secreta, ¿no? O sea, son cristianos pero nadie se ha enterado, llevan 10 años trabajando en su trabajo y le dicen un día, ¿a poco eres cristiano? ¿No? Sí, hasta con pena, ¿no? Sí. Uy, ¿por qué nunca me habías dicho, no? O sea, a mí me acuerdo que llegó a pasar en la universidad, ¿no? Cuando no conocía al Señor, y después me entero, tiempo después, de un amigo que era cristiano, dije, ¿por qué nunca me compartiste? ¿No? Ahora dije, qué mala onda. Pasé tantas cosas difíciles en mi vida y tú conocías al Señor y en la vida me dijiste nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son esos que prefieren por permanecer, por seguir perteneciendo, porque muchos dicen, no, es que si digo que soy cristiano ya no me van a invitar a las fiestas, ¿no? Ya van a creer que ya no soy divertido, entonces, y que prefieren mejor seguir y siguen participando y pueden estar en una conversación donde hay a lo mejor malas palabras, groserías, y pues ahí están, ¿no? Y no dicen nada, no levantan la voz para que no me vayan a criticar, ¿no? No me vayan a decir pues que soy débil, ¿no? Que yo soy manso y entonces en lugar de manso me van a querer tratar como menso, ¿no? No. O sea, esos son esos creyentes que prefieren las cosas de la vida, prefieren seguir participando, no decirle, no le digo a mi jefe porque me vayan a correr, ¿no? O no le digo a mis compañeros porque me van a abusar de mí, ¿no? ¿Sí? Ya no me van a invitar a la carne asada, ¿no? Entonces mejor sigo siendo, ¿no?
igual. Ahí está. Siguen teniendo sus ojos puestos en las cosas del mundo, ¿sí? Y pues desafortunadamente, amado, estas personas nunca echaron fuera del corazón las cosas del mundo y los afanes, y es por esa razón que no dan fruto, ¿no? No dan fruto, se terminan así. Los afanes de la vida los terminan absorbiendo, ¿sí? Porque nunca quisieron poner esas cosas en manos del Señor, para que en verdad su semilla pudiera madurar y dar ese fruto que Dios quiere en los que en verdad son salvos, ¿no? Hubo fe y comenzaron a caminar intentando seguir al Señor, pero no era una fe genuina, ¿no? No era una fe salvífica, no era una fe para la salvación, porque la fe verdadera hace que el hombre, ¿sí?, rompa con el mundo, rompa con la seducción espiritual y la corrupción moral en la que vive el hombre natural antes de conocer al Señor, ¿no? Antes de volver a nacer. Esa corrupción moral en la que vivimos antes de conocer al Señor es la que no les permite a estos creyentes llenar su corazón de las cosas del Espíritu, ¿sí? Esas son las cosas que Dios quiere que prevalezcan para ser santificado, las cosas del Espíritu. Pero cuando este creyente no va y prefiere ir más a las cosas del mundo, nunca se va a llenar. Y por eso es que la tierra no es bien abonada, la tierra no es bien regada. ¿Y qué sucede? Pues no va a dar fruto, ¿sí? No va a dar fruto, no va a dar buen fruto, ¿sale? Y no lo deja ser precisamente como el siguiente, como el último, el oyente de, ¿sí? Con este vamos a terminar. Estos oyentes, este tipo de oyente, amado, muestran en verdad una nueva disciplina en sus vidas. Una disciplina que los lleva no solamente a oír, sino a adoptar verdaderamente la palabra de Dios para sus vidas, ¿sí? No nada más oyen y siguen oyendo, ¿no? Y ya llevan años escuchando y escuchando prédicas, pero su vida, nada. No, estos oyentes sí escuchan la palabra y la adoptan, ¿sí?, en su vida. La adoptan para vivirla. Como semillas que, como dice aquí el 15, caen en buena tierra, ¿no? Como unas semillas que caen en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo te diría, amado, estos son los verdaderos creyentes, los que tienen corazón bueno y recto para retener esa palabra y perseverar hasta dar fruto. Pero yo te diría, ¿cómo es que tienen un corazón distinto a los demás? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es que a diferencia del tipo A, Satanás no les arrebata la palabra de su corazón? ¿Cómo es que hay un corazón justo y recto si dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y perverso, más que todas las cosas? Y es verdad, el corazón del hombre natural que no ha sido renovado, pues es un corazón perverso, no es un corazón justo y recto, ¿no? Como se necesita, bueno y recto, ¿no? No lo es. ¿Cómo es que a diferencia que los del tipo B, estos creyentes, estos oyentes reciben en su corazón la palabra y echan raíces profundas que les permiten perseverar a pesar de la tentación? ¿De qué manera es que ellos sí traen la palabra a sus vidas y la adoptan y se alejan de las cosas del mundo y retienen las cosas del Espíritu? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es que estos son verdaderos creyentes? ¿Cómo es que se mantienen por años y años y permanecen? ¿Cómo es que producen una rica cosecha de bendición para otros, como decía Luz, ¿no? ¿Cómo es que estos sí salen y comparten? ¿Cómo es que sí, ¿no?, han podido llevar la palabra? ¿Cómo es que pueden dar fruto y vivir para dar la gloria a Dios en todo?
¿Qué hay? Pues es muy sencillo, amado. Porque el que sembró en ellos es el Señor Jesucristo. El que sembró esa semilla es el Señor, que es un sembrador diligente, ¿no? Prepara primero, ¿qué creen? La tierra, ¿sí? No agarra y dice, pues ya voy a salir y a echarla a ver en dónde cae. El Señor Jesús es un sembrador diligente que sí prepara primero la tierra. Y como les decía, por supuesto, ningún hombre tiene un corazón bueno y recto, que es la única buena tierra, ¿no? Que dice aquí, para recibir esa semilla. El que da ese buen corazón, amado, ese corazón nuevo para recibir la palabra, el que prepara la tierra, es Dios mismo. El que prometió que quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne, ¿no? A sus elegidos. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí está. ¿Te das cuenta? Es el Señor Jesús quien, al salir a sembrar la palabra, se asegura de que a quienes ha elegido, a cada uno de sus elegidos, también les ha dado un corazón nuevo. Se asegura de que han vuelto a nacer, que ha puesto verdadera fe y arrepentimiento. Fe verdadera, lo que les decía, no una fe temporal, no una fe nada más por un tiempo, sino una fe salvífica hasta el final, y un arrepentimiento verdadero. Aquel que reconoce realmente su posición delante de Dios es aquel que tiene una fe verdadera y un arrepentimiento verdadero, genuino, ¿sí? Para que precisamente sean buena tierra donde Él pueda sembrar y cosechar los mejores frutos. Esos frutos que Él quiere que nosotros llevemos. Eso que no va a permitir precisamente que cualquier murmuración del enemigo nos haga empezar a ver mal a nuestros hermanos, empezar a ver mal a nuestro pastor, ¿no? Que el enemigo diga, mira, ya viste que el pastor ni te saludó, ¿no? Uy, se me hace que esta no es tu iglesia, ¿no? ¿Ya viste cómo te habló el pastor? ¿Te regañó? ¿A poco? Si tú eres bien bueno, ¿no? Si tú eres el más santo de esa congregación, y que te llame la atención, ¿qué le pasa? No, dile que se saque. No, amados, es el Señor Jesús, precisamente en este tipo, los oyentes tipo D, los verdaderos creyentes, los que el Señor ha elegido, los que son salvos, en quien Él pone ese nuevo corazón. Es a Jesús, amado, a quien debemos agradecer y darle toda la gloria, porque es nuestro mayor ejemplo de quien en verdad oye la palabra de Dios y la sirve con obediencia perfecta. Sabemos que el Señor Jesús obedeció la palabra hasta el final, ¿no? Yo no fui, yo nomás señalé. Es el Señor Jesús el que puso, ¿sí?, el ejemplo para nosotros. El que fue hasta la muerte y muerte de cruz para obedecer. Y en ningún momento desobedeció. Y tuvo mayores tentaciones que las que nosotros hayamos podido pasar alguna vez. Y nunca falló. ¿Qué hizo? Satanás lo tentó con la palabra. Y él con la misma palabra le respondió, siendo fiel a la palabra y cumpliéndola. Así debemos de vivir nosotros. Siempre permitir y saber que esa semilla que es la palabra de Dios ha sido sembrada por Él, por el único fiel, el único justo, y el que nos va a llevar a perseverar hasta el final. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Permíteme orar por ti, para que esta palabra precisamente eche esas raíces, que el Señor pueda cosechar en ti
esos frutos. Cierra tus ojos. Padre Celestial, amado Dios, muchas gracias por esta enseñanza, Señor, que nos permitiste ver, Señor mío, así como se le explicaste a tus discípulos y a los que estaban con ellos en ese tiempo, hoy también nos permites a nosotros, Señor, recibirla. Esos cuatro tipos de circunstancias, esos cuatro tipos de personas, Padre, que vimos hoy. Te pedimos, Señor, por todos los que reciben la palabra pero que no creen y que el enemigo arrebata eso. Ten misericordia, Señor, porque es terrible, Señor, caer en manos del Dios vivo. Y todos aquellos que no la reciben, Señor, sabemos que tienen un destino eterno que es fuego, que es constantemente tribulación, que va a ser un quemar constante. Señor, te pedimos por ellos, por aquellos, Señor, que la habían recibido con gozo y que de repente los afanes del mundo, Señor, los atrajeron y no dieron fruto. Aquellos, Señor, en los que las pruebas y las tentaciones los alejaron. Te seguimos pidiendo, Señor, y orando por ellos, que si es tu voluntad, Señor, tú lleves la palabra y que quites esos corazones de piedra y corazones de carne. Y Señor mío, hoy te pido por los que están aquí, Señor mío, por todos aquellos, Padre mío, a los que has renovado sus corazones, por todos nosotros, Señor, a quien nos has permitido volver a nacer, que, Señor, sigamos anhelando seguir caminando contigo, que nuestras raíces, Señor, sigan creciendo y que se sigan arraigando, Señor, a tu palabra, que cada vez sean más profundas, que cabemos más profundamente y cada día meditemos más y más en tu palabra, porque cada que meditamos es como si metiéramos más la pala y más profundo para que nuestras raíces sigan creciendo y estemos bien fundados en ti, Señor. Y que cuando llegue la tempestad, el fuerte viento, las lluvias e incluso los huracanes, Señor, permanezcamos de pie, firmes, Señor, porque estamos en buena tierra. Y que sigamos, Señor, a través de tu palabra, permitiéndote a ti que sigas abonando, Señor, nuestra tierra, que sigas regando esa semilla y que ese árbol que tú has dejado crecer en nosotros, Señor mío, dé fruto al 1,000 por 1, Señor. Que dé mucho fruto, Padre mío, que podamos realmente mostrar esos frutos a los demás y que nuestro testimonio sea, Señor, precisamente de gran poder, Señor, para que los que no creen aún, Señor, puedan acercarse a ti. Te pido por cada varón y cada mujer aquí presentes hoy, Señor, para que tú hagas esa obra hermosa que solo viene de ti. Solamente tú eres ese sembrador diligente que prepara bien la tierra y que da un nuevo corazón para tus hijos. Señor mío, te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.